Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a la tertulia de la réplica de Popular Televisión Melilla. Esta vez pues contamos de nuevo con los partidos políticos que suelen estar aquí representados en esta mesa. Ya sabéis que la semana pasada pues tratamos la tertulia con el sector educativo, pero ahora en este jueves vamos a tratar pues de actualidad y de actualidad política. Por una parte, los presupuestos generales del Estado de 2023, que ya se ha adelantado partidas para Melilla, pero antes de eso, y es que ha salido hoy precisamente, pues es ese escrito de Marruecos a la ONU diciendo pues que el país alauí no tiene fronteras terrestres con España. Lo que quieren decir es que pues que no consideran ni a Ceuta ni a Melilla como territorios españoles, y precisamente también pone en ese comunicado que Melilla sería una ciudad ocupada para Marruecos. Entonces, en las portadas de la prensa local de hoy no se contempla esta noticia, entonces después repasaremos esas portadas, pero primero vamos a empezar por esta noticia, que también el presidente Pedro Sánchez ya ha respondido pues directamente, que Ceuta y Melilla son españolas, algo que es indiscutible, pero vamos a hablar de esto primero en la mesa, en la tertulia de este jueves 3 de octubre, pero antes vamos a presentar a nuestros invitados. Fadela Mojatar, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, gracias a vosotros, como siempre, por invitarnos. Aquí el Partido Popular, en representación del Partido Socialista, Fidel Moga, bienvenido y gracias por estar con nosotros en la tertulia. Gracias a vosotros, buenas noches. Y por parte de Coalición por Melilla, pues Mohamed Boussian, bienvenido. Buenas noches. Como ya os he comentado, pues como no os voy a pedir titulares ante esta situación, ante esta noticia de hoy mismo, que no podemos comentarlo en unas portadas, pero sí os voy a pedir esos titulares personales, así que Fadela Mojatar, empiezas tú. Bueno, pues con la noticia a la que te estás refiriendo, Paula, creo que es una vuelta de tuerca más para que la ciudadanía melillense esté más sumida en la incertidumbre y en la preocupación que nos viene pues a todos asaltando desde que el día 17 de abril, por resumirlo muy rápidamente, pues anunciaron esos acuerdos, esas conversaciones que se volvieron a retomar con Marruecos. Es una vuelta más de tuerca en la incertidumbre y en la desconfianza. Fidel Moga, titular. Yo creo que no hay ni incertidumbre ni desconfianza. O sea, yo creo que el presidente de gobierno, que conoce perfectamente la ciudad, que ha estado aquí en 2 ocasiones, igual que anteriormente estuvo Zapatero, y fue gracias a la acción del presidente de gobierno Zapatero, el que estuvo aquí el rey. Esto queda zanjado, o sea, la integridad de España no se cuestiona y Melilla forma parte de España. Pues Mohamed Boussian, su turno. No, ninguna sorpresa, esta es una posición recurrente por parte de Marruecos, lo ha sido durante el gobierno de Felipe González, lo ha sido con el gobierno de Aznar, lo ha sido con el gobierno de Zapatero, lo ha sido con el gobierno del señor Rajoy, lo es actualmente con el gobierno del señor Sánchez. Por lo tanto, nada, lo único que viene motivado efectivamente por una respuesta a una solicitud de información de un órgano de Naciones Unidas, y han querido escurrir el bulto y no entrar en el fondo del asunto, pero no es nada nuevo, es la posición recurrente y conocida de Marruecos respecto a nuestras ciudades. Está claro que no es nada nuevo. Lo que sí digo de desconfianza, y le contesto también así a Fidel, es que el tema es que antes, y como ha dicho Mohamed, verdad que era Mohamed Boussian, que es verdad que es una una situación recurrente, no habíamos pasado toda la crisis tan grave y esta situación diplomática sin precedentes que hemos tenido entre España y Marruecos. Todos sabemos que hemos tenido nuestros vaivenes entre los dos países, pero la crisis tan cabalgante que está pasando en nuestra ciudad y esa confrontación diplomática que ha habido de muchos quilates, creo que no es nada conveniente en unas relaciones diplomáticas que se han retomado, que el país alauita, nuestro vecino país, siga utilizando además esos términos tan duros ante la ONU. Aunque quiera escurrir un bulto, tenía que haber respetado la lealtad que se han dado ambos países, sentados el jefe de Estado del Estado marroquí, el presidente del gobierno, en una imagen ante el mundo entero, tenía que haber tenido un poco de respeto, sobre todo, porque yo estoy segura que la soberanía no está en riesgo, lo que ha dicho el presidente Sánchez, no lo dudo, es normal que lo diga, pero es que los gestos importan y la ciudadanía melillense está pasándolo francamente mal. Estamos con una frontera que no logra encontrar el ritmo y el pulso que tenía hasta ahora, porque todos sabéis perfectamente que la reciprocidad en el tema de viajeros no se está respetando, no hay reciprocidad ahora mismo aunque la frontera esté abierta, y gestos como estos no me podéis negar que sí crean incertidumbre, alarma y que requieren de una postura más firme por parte de nuestro gobierno. Yo lo que espero es que la pregunta que hemos registrado en el Congreso esta tarde, en la oral, la ha contestado el presidente del gobierno, que no hay ninguna duda de la españolidad. Nosotros lo que vamos a esperar es que en esa respuesta escrita se nos den detalles y se nos den garantías de que las relaciones entre ambos países van por buen camino.
Yo en esto creo que verdaderamente el representante de Coalición por Melilla ha utilizado la frase correcta, es algo recurrente. Y yo a Fadela, a la que le tengo mucho afecto, le querría recordar una isla aislada que se llama Perejil y que fue el mayor conflicto que pudo tener España con Marruecos, en donde se invadió una isla y tuvo que ir la Fuerza Especial Española, las baterías de misiles ponerse en funcionamiento y prepararnos para un conflicto bélico. Entonces, esto no es una situación, por tanto, la palabra que ha utilizado, la frase que ha utilizado es recurrente, lo describe y evidentemente el presidente del gobierno con firmeza taja cualquier posible atisbo de duda, de incertidumbre. Mire usted, no se pone en tela de juicio, no se pone en tela de integridad, en la integridad, y el presidente del gobierno lo tiene claro, no solamente con eso, sino con los hechos. Y que aparte con los hechos, pues son con las inversiones que han hecho los gobiernos de España en la ciudad para, lógicamente, asentar a una población y posicionarle. ¿Que estamos en una época de crisis? Evidentemente, hemos pasado una pandemia, estamos pasando un conflicto bélico totalmente que tiene a todas las economías mundiales, y hay unos procesos en los temas negociadores entre España y Marruecos que bueno, que tienen sus pasos y sus tiempos, y en eso tenemos que ajustarnos. Hombre, lo que ocurrió en la isla del Perejil, desde luego yo no voy a defender ninguna postura que sea semejante a una acción bélica, pero desde luego hubo una actitud firme ante una acción de afrenta de un gobierno hacia otro, hacia su soberanía nacional. No conllevó eso después una crisis diplomática, se zanjó, hubo una serie de espacios, lo que hubo por supuesto que recomponer, pero a partir de allí no ha habido ningún gesto, al margen de que pueda haber esas manifestaciones del gobierno marroquí, que siempre lo ha tenido, como ha habido ahora. Todos sabemos cuándo empieza la crisis diplomática entre los dos países. Empieza cuando un secretario de Estado del gobierno de Pedro Sánchez recibe con rango de jefe de Estado al representante de la República Saharaui. Ni entro en el fondo, por supuesto, porque es un tema en el que no vamos a entrar aquí, pero ahí es donde empieza un poco ya a llevar a cabo toda esta crisis diplomática que no termina de encajarse. Yo pongo en duda que el presidente Sánchez tiene claro que la soberanía de Ceuta y Melilla no están en duda, pero los melillenses, precisamente por esa crisis que estamos atravesando, precisamente por esa recomposición, entre comillas, que está habiendo en las relaciones fronterizas, que hoy por hoy no son recíprocas. Todos sabemos que no podemos nosotros pasar a Marruecos con absolutamente nada, que los comercios se están resintiendo porque no puede nadie comprar una prenda, nadie puede comprar nada, porque Marruecos está siendo hostil, entre comillas, en ese paso fronterizo. Entonces yo no digo que se tenga que echar las campanas al vuelo, digo que hay que ser firme y que nuestro Estado deberá también expresar una acción contundente hacia este tipo de manifestaciones que están absolutamente fuera de lugar. Vamos a dejar que hablemos con Ebusian, no sé, sí, bueno, hay dos no aspectos, sé cómo ve esta situación. Está por una parte, insisto, la postura oficial de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, es decir, que se remonta desde tiempos inmemoriales, todos la conocemos, y que la ha mantenido, insisto, con todos los gobiernos de la democracia, con todos, y como ha señalado en su momento Fidel, es decir, la mayor crisis que ha habido entre España y Marruecos, que nos pusieron al borde de un conflicto bélico precisamente durante la época de Perejil, y después de eso se siguió, o Marruecos siguió manteniendo efectivamente esa reivindicación o esa postura respecto de Ceuta y Melilla. Por parte de todos los gobiernos españoles, sin excepción, tanto los foros nacionales como los foros internacionales han defendido a Melilla y Ceuta como ciudades españolas y europeas, y lo que es más importante, todos los foros internacionales y europeos así lo reconocen. Es decir, por lo tanto, no hay ningún tipo... Yo entiendo que efectivamente, como señala Fadela, pues este tipo de manifestaciones pueden generar algún tipo de incertidumbre o de preocupación, se puede entender, en una ciudad como Melilla, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí tenemos que ver cuál es la respuesta del gobierno español. Bueno, vamos a ver. Creo sinceramente, siendo justos, que pocos gobiernos anteriores pueden dar lecciones al actual gobierno sobre la defensa de la españolidad de Ceuta y Melilla. Lo he dicho, y como toca lo voy a repetir. Es decir, cuando los presidentes del gobierno acudían a esta ciudad a hurtadillas, casi a escondidos, que no se viera que son presidentes del gobierno, el presidente del gobierno, el señor Sánchez, ha comparecido en esta ciudad en 2 ocasiones como tal presidente del gobierno, normalizando la presencia de un poder ejecutivo que formalmente hasta ahora, es decir, brillaba por su ausencia. Por lo tanto, en el tema de los gestos y de los actos en defensa, es decir, de la españolidad, creo sinceramente, por ser justo, que pocos gobiernos pueden darle lecciones a este gobierno. Ahora otra cosa que también yo entiendo, y esto es política también,
que en este caso pues la oposición pretenda sobreactuar para obtener, ¿de acuerdo?, azuzar los más bajos instintos para... Discúlpame, que yo te he escuchado, para azuzar los más bajos instintos, ¿de acuerdo?, y generar, y me parece irresponsable, una preocupación que no estaría justificada, sobre todo por lo que he comentado, por la postura firme del gobierno español y en particular de este gobierno. Vamos a ver, Mohamed, ¿nosotros estamos sobreactuando y generando la incertidumbre? ¿O es una foto en la que los dos jefes de Estado y jefe del gobierno se sientan diciendo que van a retomar unas relaciones históricas? ¿Te parece que después de decir que se van a retomar unas relaciones históricas ante la Organización de las Naciones Unidas se diga que son presidios ocupados? Eso no son gestos, si eso es una agresión verbal. Pero vamos a ver, sí que me parece... Perdón, Fadela. Pero vamos a ver, ha habido una reunión de alto nivel... Yo te he dejado que me interrumpa, vamos a ver. Desde el año 2015 no se celebra ninguna reunión de alto nivel. Es decir, eso es el paradigma efectivamente de la crisis entre las relaciones hispano-marroquíes, parece que se ha retomado. Pero una vez retomada, en Marruecos, el presidente del gobierno dijo que la integridad territorial, en particular la española de Ceuta y Melilla, esto en Marruecos, y en presencia del rey de Marruecos, no se discutía, eso en primer lugar. En segundo lugar, en todos los gobiernos que han afrontado, que han asumido, en este caso el Poder Ejecutivo y las relaciones con Marruecos, todos han tenido que enfrentar a esa postura de Marruecos en los foros internacionales. Yo no sé de qué se sorprende. Pero Mohamed, si presentaron un documento de mínimos en el que uno de ellos era nada menos que la reapertura de la aduana comercial, que no es algo nuevo, que no es algo graciable, que es recuperar un statu quo. Pero sinceramente, ¿tú pensabas que por eso Marruecos iba a renunciar a sus reivindicaciones? Por favor, pero entonces me está dando la razón, ¿qué quiere? Pero yo no estoy defendiendo a Marruecos, estoy defendiendo a España. ¿Qué me dices? Claro, digo, pero vamos a ver, lo que no podemos es tomar el pelo a la gente. Vamos a ver. ¿Tomarle el pelo a la gente? ¿Con un documento entre Pedro Sánchez y Mohamed VI? El gobierno español, que no puede generar dudas, ha defendido por activa y por pasiva, y mira, para ser justo, tanto este como otro. Ahora, no vamos a responsabilizar al gobierno español de lo que diga el gobierno marroquí. Pero es que yo estoy hablando de mi gobierno, del gobierno español, Mohamed. Sí. Tú estás justificando todo el tiempo al gobierno marroquí y yo no lo voy a justificar. ¿Pero por qué dices justificar? Hombre, porque no hace más que decirme... No seas... Mohamed, sube un poquito. Mohamed, por favor. No, vamos a ver, estoy describiendo. ¿A qué se refiere? Hombre, estoy diciendo, la palabra no es justificar, la palabra es, no, sí, si tú, vamos a darle excusa. Ahora va a resultar que tú desciendes de la pata del campeador, ¿no? Es que vamos a ver. Vamos a dejar que hable. ¿Por qué tergiversas mis palabras? No, pero es que acabo de decir una cosa. ¿Estás justificando? Hombre, ¿por qué tergiversas lo que yo digo? Yo no he dicho, no entiendas lo que, no pongas palabras en mí. Yo no te desacreditado. Y menos tú, Fadela. En absoluto. No le des la vuelta a las cosas. Vamos a zanjar esta parte y así, y ahora te toma la palabra por si quieres explicar algo, pero no sé si Fidel Moga tiene algo que añadir al debate. A mí, lo que muchas veces lo que no me gusta de los partidos políticos, y hablo general, no hablo de un partido político ni de otro, es que verdaderamente no tenemos un concepto de Estado y verdaderamente, ¿cuándo ha sido la expresión esta de la carta? Hace horas, ¿no? Y el presidente, el presidente ha salido hoy mismo. Hoy mismo. El presidente de gobierno ha contestado inmediatamente, además, en sede parlamentaria, ante una pregunta que realiza un miembro de la oposición. Y estamos ya extrapolando ciertas circunstancias a una cuestión en la que alguien ha respondido. Veremos a ver Marruecos, que no es la primera vez que alguien dice alguna frase y después desde el propio gobierno marroquí se le corrige en estas situaciones. Y estamos creando un debate, en vez de decir, bueno, muy bien, esto es algo recurrente, como bien dice y que verdaderamente pues se le da la respuesta que se le da el gobierno del turno. En este caso, ¿qué ha sido? Pues es un presidente del gobierno que conoce perfectamente la ciudad porque ha estado aquí en 2 ocasiones y tiene claro que la españolidad y la integridad del territorio nacional, donde están incluidos Ceuta y Melilla, no es una cuestión cuestionable. A partir de ese momento, la vía diplomática seguro que esa actividad y dirá, ¿quién ha sido el señor que ha puesto esa contestación? Y si el gobierno marroquí está de acuerdo o no está de acuerdo. Pero acabo de decir, estamos sacando todo esto en cuestiones de horas, cuando en sede parlamentaria el presidente de gobierno ya ha respondido. Estamos en la actualidad, Fidel. En estas situaciones. Es verdad que tampoco es la primera vez que, bueno, pues así lo reivindican, ¿no? y que se habla precisamente. Sobre todo ya es preguntar, porque se anunció recientemente pues que la aduana comercial iba a volver a abrirse y que iban a abrir la de Ceuta. Entonces la pregunta sobre todo es si creen que esto puede afectar estas declaraciones, después esta respuesta del presidente Pedro Sánchez, que bueno, es clara, Melilla y Ceuta son españolas y eso está clarísimo, pero si esto podría afectar un poco pues en los acuerdos que han mantenido Marruecos y España. Por ejemplo, la reapertura de la aduana comercial. Vamos a ver, para analizar y debatir tenemos que saber cuáles son los hechos, las posturas.
Es decir, simple y llanamente constato que Marruecos viene reivindicando a Melilla y Ceuta como ciudades ocupadas, cosa que todos lo sabemos, lo ha hecho históricamente, y que la postura de todos los gobiernos españoles ha sido mantener la españolidad de Ceuta y Melilla, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tratar de sobreactuar y hacernos efectivamente, es decir, los ofendidos por una cosa que ya hemos conocido y conocemos, es decir, sobradamente, no me parece a mí, serio, eso en primer lugar. En segundo lugar, que si esto va a afectar a la apertura... Si eso puede afectar a algún cambio en las yo relaciones. creo sinceramente que, bueno, esto forma parte de la jerga, en este caso el gobierno marroquí, ante un organismo internacional, porque mantienen que efectivamente Melilla y Ceuta son ciudades ocupadas y en consecuencia dicen no reconocer las fronteras. Pero insisto, forma parte de la jerga, del discurso oficial, es decir, oficialista de Marruecos. Pero yo, Mohamed, lo que decía al principio, y vuelvo a insistir en que no estamos sobreactuando, estamos respondiendo a las preguntas de la actualidad que ha surgido, que la incertidumbre y la tranquilidad sí reina en la ciudad, pero no reina porque ahora vamos a descubrir la pólvora después de 50 o 60 años que Marruecos lleva diciendo este discurso. Molesta o preocupa porque el cierre de la frontera y la reapertura que está haciendo en unos modos de no igualdad y de no reciprocidad nos está afectando los bolsillos, nos está afectando llegar a final de mes. Pero ese es otro asunto, es que el debate vamos a ver. Y ahora voy termino porque es lo que yo transmito. Ya, vamos a ver, si va a afectar esto no a la apertura de la aduana comercial, que yo efectivamente espero que en enero tengamos noticias y positivas sobre eso. Sinceramente creo que no. De todos modos creo que hay una fecha clave que es en noviembre, donde finalmente va a tener la reunión de alto nivel y donde se van a despejar muchísimas dudas. Pero bueno, no soy yo precisamente un analista muy fino de las relaciones hispano-marroquíes, pero todo apunta a que se están normalizando y que en enero al menos esa aduana comercial, no sé en qué condiciones, pues será una realidad nuevamente. Habrá todavía que esperar porque no hay novedades al respecto, entonces habrá que saber qué es lo que ocurre, pero también en cuanto a esta noticia también está el hecho de lo que ocurrió el 24 de junio, ese salto masivo y en el que hubo víctimas mortales en el territorio marroquí, en esa avalancha pues que se dirigía a la valla de Melilla pues para saltarla. Y es que en esta misiva que se envió pues incluso llega Marruecos a echar la culpa a Argelia de pues dejar, ¿no?, ese paso de los migrantes. También en cuanto a los sucesos en los que hubo personas fallecidas, pues dicen que la presión migratoria era muy fuerte y que era una banda muy grande y organizada. Entonces, ante estas explicaciones de Marruecos, esto que dice, porque es en relación a este escrito, pues no sé qué opinan, cómo lo ven, Fadela Mojacar. Bueno, nosotros ya le hemos explicado en su momento, es la cara más dramática de un problema que nos ha sacudido a todos los gobiernos, que es un problema de Europa y que tristemente no es de Melilla, aunque se esté llevando la peor parte, porque esta valla de Europa que circunda nuestra ciudad, pues al final es donde tiene lugar todo este problema. En este momento la Unión Europea se está debatiendo el Pacto de Estado por las migraciones y por el asilo. Nosotros hemos pedido que nuestro gobierno lleve una voz importante en toda esta negociación. Hemos planteado una serie de mínimos que van desde, por supuesto, en el respeto a los derechos humanos, van en todo la especificidad que tiene que tener en la legislación, en la atención y en la presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de poder tener medios en las fronteras de Ceuta y Melilla, que no es el mismo que Finlandia, que no es el mismo que cualquier otra parte de la Unión Europea. Fue un hecho muy desgraciado que lógicamente hay que esclarecer, si hay que depurar responsabilidades. De luego, los miembros y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado estaban en un número, según eso nos ha explicado también en sede parlamentaria, en un número reducido. No había, digamos que una advertencia de que pudiese venir este número tan grande de inmigrantes, y todo esto quiere decir que hay que reforzar la cooperación de forma leal, de forma fuerte entre España y Marruecos para poder hacer frente a esto, que no son más que mafia mezclada con con un drama y con derechos humanos que deben de ser respetados. Vamos a pasar el turno a Fidel Moga. Yo creo que la directora general de la Guardia Civil, que es la máxima exponente, lo dijo en dos palabras el pasado día 11. Dijo el tremendo sufrimiento y dolor, ¿no?, por los fallecidos en territorio marroquí, pero indudablemente las fronteras españolas están custodiadas por profesionales de tanto Policía Nacional como en este caso la Guardia Civil, con los apoyos correspondientes de Policía Local, y hicieron una labor impecable. O sea, verdaderamente lo que suceda en territorio marroquí
bueno, pues lo tendrán que justificar, o a veces, que como decía Prusian, intentar desviar pues, mediante una comunicación diciendo, como refería Fadela, no, es que lo dejan los argelinos, lo que dejan no sé cuánto. Nosotros verdaderamente en nuestro territorio actuar impecablemente, ajustados a derechos, con proporcionalidad y con los recursos que se le habían dado. Recursos que tiene la Guardia Civil, afortunadamente recuperando después de haber perdido 6.000 efectivos desde el año 2012 hasta el cambio de gobierno socialista. También lo recordó la directora general en el discurso que dio en la celebración de la patrona de la Guardia Civil. Pero en esto vuelve a insistir lo mismo. Yo creo que hay conceptos que son conceptos de Estado en donde todos los partidos políticos debían estar unidos, y me parece que evidentemente tienen que haber todos los organismos. En este caso se desplazó el Defensor del Pueblo para comprobar las actuaciones que llevaron Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, que como no podía ser de otra, fueron impecables, y a pesar de que tuvieron 53 heridos en contener ese tipo de avalancha, y será Marruecos en un momento determinado ante los organismos internacionales que tenga que dar la justificación de lo que sucedió en su territorio, porque en la soberanía en su territorio solamente le corresponde a ellos. No, aquí insisto, que en ese contexto, en relación con el tema que hablamos anteriormente, si el Alto Comisionado de Naciones Unidas, si es un órgano intergubernamental dedicado a la promoción, al respeto y a la protección de los derechos humanos, y evidentemente ha exigido a los actores implicados las explicaciones sobre lo ocurrido efectivamente en Marruecos, en este caso al gobierno marroquí. Y creo que Marruecos ha querido eludir sus responsabilidades, ha querido evitar efectivamente entrar en el fondo, y ya ha tenido la respuesta que ha tenido. Eso en primer lugar. En segundo lugar, respecto al fenómeno migratorio, es un fenómeno que no se puede observar o analizar o afrontar desde el punto de vista local o regional. Es que es imposible, con perdón, sería una visión muy pueblerina y por lo tanto incapaz de dar una respuesta realmente al tema. Es un problema global, es un problema en particular de África. África, es decir, sangra por muchísimas razones, y mientras no se resuelva ese problema, es decir, África va a querer efectivamente buscar un futuro mejor. Ese es el asunto. Luego yo quiero ir a lo concreto. Es decir, es que es cierto, en este caso, es decir, en este fenómeno hay varios factores, al menos, o varios actores en este caso. No solamente España, Marruecos, efectivamente Argelia, porque toda la inmigración que entra a Marruecos viene a través de la frontera argelina, ¿de acuerdo o no? Y es cierto que efectivamente Argelia, al igual que Marruecos, es un socio preferencial con la Unión Europea y tiene un papel que llevar a cabo en el control de los flujos migratorios, y habrá que analizar efectivamente si también asuma sus responsabilidades, porque a fin de cuentas Marruecos son miles y miles de kilómetros, ¿de acuerdo o no? Y es un país pues que es en vía de desarrollo, y que tratar de frenar mediante la represión o mediante vías policiales, efectivamente el fenómeno migratorio es tremendamente complicado. No lo puede hacer un continente como Europa, que eso es el mundo desarrollado, por mucho más complicado para países como Argelia o para Marruecos. Pero insisto, es decir, el fenómeno migratorio, mientras no se tenga una visión global y la solución parte de origen, difícilmente se va a resolver más allá de algún que otro parche, y por desgracia más allá de un otro incidente como este. Pero insisto, respetar y solidarizarnos con el sufrimiento de estas personas pasa porque se esclarezca efectivamente lo ocurrido en aquellas fatídicas fechas. Yo quería preguntar, ya para ir terminando este bloque de la tertulia, pues que eso, Marruecos ha comentado que es que se ha justificado en cuanto a esa muerte, diciendo que era un grupo totalmente organizado, incluso hablando, bueno, lo pone aquí, en muchos casos como si tuvieran formación militar. Así lo ha dicho Marruecos ante esta aparente justificación en cuanto a los hechos. No sé qué opinan, y ya vamos cortando esta parte de la tertulia. Yo quería puntualizar Sí. un tema que ha dicho Fidel, del año 2011 a 2018, perdón, en los años que estuvo el señor Rodríguez Zapatero, dejó este país en un estado ruinoso. Paralizó el acceso a los funcionarios, entre ellos el acceso a la Guardia Civil. Por eso no se cumplieron las vacantes y por eso llevamos el retraso de falta de agentes en la Guardia Civil. Todavía lo estamos recuperando. Bueno, esto se lo tendría que decir en todo caso la directora general, Sí, y a los datos de la no convocatoria. La oferta pública de empleo se saca en el último trimestre del año. Lo contestamos perfectamente si con los datos del déficit que se quedó después del todos sabemos lo que pasó de Rodríguez Zapatero, por eso. de los empleados públicos.
sí, todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Por eso, las restricciones que hubo en la oferta pública de empleo, la pérdida de las nóminas, pero vamos a centrarnos en la justificación. No, pero si las puntualizaciones no. La realidad es que hay 6.000 efectivos, se ha recuperado el 50%, 6.000 efectivos menos desde el gobierno de Rajoy al gobierno de los 35.000 millones que se dejaron sin pagar, para pagar de todas formas, apunto que en la siguiente parte, como vamos a hablar de los presupuestos generales del Estado y se habla de frontera también, podemos ampliar esto si queréis, pero vamos a finalizar esta parte. En cuanto al tema que estábamos diciendo, desde luego que es un drama que se tiene que esclarecer, por supuesto, y Marruecos tendrá también que dar las explicaciones pertinentes en lo ocurrido en su lado de la valla, que luego al final estamos diciendo que, como todos sabemos, es una acción conjunta, pero tendrá que aclararlo. Han arrojado muchas dudas e informaciones que han salido. Bueno, nosotros no tenemos por más que no poner en duda lo que diga un país soberano y esperar a que se esclarezca. En estos momentos está Amnistía Internacional, Human Rights, otras organizaciones internacionales pidiendo incluso también al gobierno español y al gobierno marroquí que se esclarezca. Entonces nosotros, más que lamentar el drama, más que condenar, desde luego que también las mafias aprovechen la miseria pues para poder sacar rédito de esto, ¿no? Pues porque lo vemos, ¿no? Sabemos lo que es la trata de seres humanos, lo llevamos padeciendo desgraciadamente en Melilla muchos años y simplemente lo que queremos es que se esclarezca. Vale, pues Fidel Moga, en cuanto a estas justificaciones de Marruecos por lo sucedido. Yo verdaderamente me parece que, siguiendo el guión que decía Fadela, hay una serie de organismos internacionales que están pidiendo las justificaciones a un Estado soberano de lo que pasó en su Estado soberano. Las investigaciones que han podido tener en el territorio español pues lo han llevado a cabo pues organismos tan importantes como el Defensor del Pueblo y otros. Y verdaderamente en España no ha habido ninguna vulneración de derechos humanos, y si lo ha habido en el territorio marroquí, pues precisamente están en la fase de investigación por parte de esas organizaciones internacionales. Mohamed Ghusian, para terminar. Una de las principales diferencias entre un Estado de Derecho y otro que no es que en el Estado de Derecho todo funcione bien. Por desgracia, en cualquier Estado, muchas veces las personas que tienen, o los organismos que tienen en su poder, el ejercicio, digamos, de la soberanía o el ejercicio del poder, pueden cometer excesos, pero la diferencia entre un Estado de Derecho y que no, es que esos excesos se corrigen. Es decir, no significa que en un Estado de Derecho como el nuestro no se produzcan excesos, ni se produzcan en un momento puntual violaciones de derechos humanos, pero afortunadamente esa es la diferencia respecto a un Estado que no es, ¿de acuerdo? Que hay mecanismos administrativos, judiciales, políticos para corregirlo. Por lo tanto, yo insisto, habrá que esperar a ver lo que señalan los organismos internacionales para ver efectivamente qué es lo que ha ocurrido tanto en Marruecos como en España. Bien, por lo tanto, eso es en primer lugar. En segundo lugar, es decir, efectivamente, yo insisto, yo creo que eso de las mafias son un elemento más, que sin lugar se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de estas personas, sin lugar a dudas, pero no son una consecuencia del fenómeno migratorio, ¿de acuerdo? Porque finalmente la principal mafia, ¿de acuerdo? Lo que obliga, la que arrastra a estas personas, y que aquí creo que sí soy más que recurrente, a dejar sus países es la situación de penuria, de precariedad, de extrema pobreza en sus países. Esa es la verdadera mafia, eso es lo que verdaderamente obliga. Entonces habrá que ver efectivamente quién provoca esas condiciones que obligan a millones de seres humanos a abandonar su país, su familia y a jugarse la vida, ¿de acuerdo? ¿No? E incluso en determinados casos, efectivamente, a generar situaciones de crisis como la que hemos conocido. Por lo tanto, tenemos que profundizar un poco más allí. Y luego, respecto a Ceuta y Melilla, estos episodios van a ser, insisto, van a ser habituales porque estamos donde estamos en una encrucijada. Y mientras no se aborde, insisto, el problema de África, difícilmente evitaremos episodios como estos. Espero que no se vuelvan a cometer desgracias o vuelvan a cometerse desgracias como la ocurrida en fechas recientes. Pues aquí tenemos que concluir esta parte del debate, no tenemos más tiempo porque hablaremos en la siguiente parte, después de la publicidad, de los presupuestos generales del Estado 2023 y sobre todo pues haciendo hincapié en las partidas para Melilla, por supuesto. Pero vamos a pasar a los anuncios y ahora volvemos. Muy buenas noches de nuevo, ya volvemos después de estos anuncios, de esta pausa y continuamos con el debate de la réplica, pero esta vez cambiamos de tema, como ya hemos comentado, hablaremos de los presupuestos generales del Estado 2023, lo que se ha anunciado, y es que precisamente en las portadas de hoy de la prensa local, simplemente el Melilla Hoy, el Faro de Melilla, pues habla de esas enmiendas que va a presentar CPM a través de Compromís en cuanto a esos presupuestos generales del Estado. Primero vamos a poner las portadas de la prensa local de hoy,
que habla pues del desfile de la fiesta nacional que fue ayer 12 de octubre, festivo. Lo titula así: el Melilla hoy, los regulares de Melilla dejan bien alto el pabellón en el desfile de la fiesta nacional de Madrid, y más pequeñito, aunque sí sale la foto de los regulares, pues dice el Faro de Melilla que los regulares deslumbran en Madrid durante el desfile por el día de la fiesta nacional. Y De Castro, el presidente de Melilla, resalta el trabajo del Ejército y de la Guardia Civil en un día de júbilo, comenta, para todos los españoles. Pero lo que sí vamos a comentar pues en esta sección de economía, como he dicho, en el Faro de Melilla. Aberchán, Al-Mansuri y Emilio Guerra pues plantearán a Compromís unas enmiendas para los presupuestos generales del Estado, que en resumidas cuentas íbamos a centrarnos en lo que se anunció, que son 14 millones para el hospital universitario. Ya para ultimarlo, las obras finalizarían este año, pero pues habría que preparar ese equipamiento del hospital universitario, pues por eso esos 14 millones. Y la frontera, 5 millones, la frontera de Benienzar concretamente, pero vamos a pasar a las declaraciones de la delegada del Gobierno, Sabrina Mo, pues que resume esto en una rueda de prensa que ya dio hace unos días anunciando estos presupuestos. 37 millones de euros en concepto de subvenciones al transporte para Ceuta y Melilla, que supone un aumento de 4 millones de euros con respecto al año 2022. También los más de 5 millones de euros para infraestructura de la frontera de Benienzar o los más de 9 millones para actuaciones en la desaladora. Destacar a su vez los más de 930.000 euros para las obras de restauración de la Iglesia de la Purísima Concepción, los 2,4 millones de euros para el Centro Gabriel de Morales o los más de 14 millones de euros para el equipamiento y la finalización de las obras del nuevo Hospital Universitario de Melilla. Una infraestructura que va a suponer una dotación total de más de 120 millones de euros. Los casi 57. Ahí tenemos a resumidas cuentas la delegada del Gobierno cuando anunció esos presupuestos generales del Estado para 2023 y para Melilla. En cuanto al hospital universitario, 14 millones de euros para el año que viene para ese equipamiento, así que lo comentamos. Y bueno, ya que el Gobierno de España pues lo tiene Partido Socialista y Unidas Podemos, en menor medida, pues vamos a pedir titulares. Empezamos por Fidel Moga, por Partido Socialista, pues en cuanto a esos presupuestos generales del Estado que ha anunciado la delegada para Melilla concretamente. Bueno, yo creo que las frases que se han utilizado constantemente son los presupuestos de carácter social para paliar y dar tranquilidad. Centrándonos en los dos apartados que acabo de mencionar, en la frontera y las obras del hospital universitario, la frontera tienes que tener en cuenta que generalmente no podemos simplificar en los presupuestos. Hay presupuestos que son de carácter plurianual y evidentemente la frontera no lleva un presupuesto de 5 millones de euros, lleva 5 millones de euros para el ejercicio 2023. La ficha de presupuesto del Estado, que es esta que está aquí, indica que los presupuestos plurianuales que se tienen para la frontera, la infraestructura de la frontera de Melilla, son de 33.962.728 euros, dividido en diferentes ejercicios presupuestarios y que se traspola hasta el año 2026. ¿Qué significa esta infraestructura? Esta infraestructura va a suponer un paso hacia adelante. Y aquí predico con el mismo ejemplo que he dicho antes que me gustaría. O sea, todos los gobiernos cuando están gobernando, indudablemente una de sus prioridades son los pasos fronterizos y el vallado de la ciudad. Entonces, ¿qué sucede? Que evidentemente en cada momento la temporalidad marca unas ciertas prioridades. La frontera, a pesar de las manifestaciones que hacía ante determinadas personas del gobierno marroquí en relación con la frontera de Melilla, en la inexistencia de frontera de Melilla, pues hay que recordarle que esa frontera es una frontera europea, y al ser una frontera europea exige Europa que tenga una serie de controles de entradas y salidas, precisamente no con cara pensando al territorio nacional, sino a todo el territorio de la Unión Europea. Y de ahí son las inversiones que se están realizando y que se van a realizar con cargo precisamente a ese control del flujo que pueda haber migratorio regular, para poder verlo. ¿Qué significa? Por ejemplo, por poner un aspecto que se ha llevado a cabo aquí en Melilla durante muchísimo tiempo,
En relación con esas negociaciones que hay con el Estado de Marruecos, Melilla ha llegado a tener frecuentaciones de 100.000 personas pasando por la frontera y 40.000 vehículos pasando por la frontera. ¿Qué significaban esas 100.000 personas? Pues eran 100.000 personas, muchas de ellas que entraban y salían se ha llegado a detectar 10 veces para entrar a Melilla, coger el cartón de leche, pasarlo a Marruecos y ganarse lo que se tuviera que ganar. Con el sistema de entrada y salida eso va a ser imposible, porque el régimen con el régimen de viajeros se controla perfectamente y la aplicación del régimen de viajeros no te permite estar entrando y saliendo de un territorio nacional. En relación con el hospital universitario, la inversión final que se está haciendo, pero volvemos a decir lo mismo, la inversión son de 121.838.010 euros, la que se ha ejecutado. Y entonces queda ahora mismo por ejecutar una partida para la dotación inicial de 286 camas que va a tener el hospital universitario. Sabemos que el hospital universitario un número de porcentaje de más del 80% son de camas individuales y por tanto se puede ampliar esas 286 a muchísimas más camas, y entonces tiene una dotación de 14.271.000 euros. No es una dotación única, porque evidentemente después vendrán fondos europeos que dará. De hecho, ya se ha anunciado que se va a comprar un Da Vinci, que es un robot que permite operar a distancia, hay salas de hemodinamia, hay una serie de ventajas con mayor número de quirófanos, una situación o el mayor número de UBI y una serie de aspectos que indudablemente el esfuerzo inversor del gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido desde su llegada al gobierno de la nación. Pues vamos a pedirle los titulares o bueno, pues la explicación, la opinión sobre estas inversiones. Recuerdo, para la frontera de Benienzar, 5 millones de euros para la partida para los presupuestos de 2023 y 14 millones también partida de 2023 para el hospital universitario. Claro, supongo que hablamos de las partidas que afectan para su equipación. Bueno, en general, yo estoy de acuerdo que estos presupuestos merecen el calificativo de sociales, sin lugar a duda, porque en general, y eso se puede trasladar también a la ciudad de Melilla, porque prácticamente de cada 6 euros, de cada 10 euros, 6 van a partida de carácter social. Eso es un dato objetivo y por lo tanto, si hay un calificativo, efectivamente puede merecerse en primer lugar. En segundo lugar, yo de todo modo creo que estamos todavía en la situación de que este proyecto, porque es un proyecto, se tramite, ¿de acuerdo? Por lo tanto no es definitivo y seguramente muchas de las enmiendas que se presenten en el Congreso de los Diputados y a lo mejor en menor medida en el Senado acaban fructificando y tengamos nuevas noticias o haya algún tipo de modificación. Lo que sí es cierto que teniendo en cuenta y reconociendo efectivamente ese carácter social, en una ciudad como Melilla, donde las desigualdades y los niveles efectivamente de precariedad son bastante elevados, siempre es muy buena noticia, sí creo que hay aún problemas estructurales de esta ciudad que es cierto que un solo ejercicio presupuestario no puede afrontar, pero que se siguen sin abordarse seriamente, problemas como el desempleo en general, el desempleo juvenil, la exclusión social, la pobreza, problemas estructurales que exigen, insisto, un plan de choque específico para la ciudad y creo que es una tarea absolutamente todavía pendiente. Por lo tanto, dicho eso, efectivamente, que reconociendo el carácter social de esos presupuestos y que eso va a beneficiar a una ciudad, insisto, con esos niveles de precariedad tan altos, creo que hay unos problemas que estos presupuestos ni los anteriores han conseguido todavía resolver. Y de hecho por ahí van esas enmiendas de coalición por Melilla que hablan pues de luchar contra la exclusión social, también contra el desempleo juvenil, por ahí va, aunque todavía no tenemos específicamente, concretamente esas enmiendas, esperemos tenerlas pronto, pero pasamos a Fadela Mojatar en cuanto a estos presupuestos. Sí, yo no sé si voy a hablar de los mismos presupuestos que han hablado mis compañeros de mesa, porque es que somos la segunda autonomía de España que más ha bajado en consignación presupuestaria de toda España. Hemos bajado un 24% nuestro presupuesto con relación al ejercicio pasado, cuando un año que además coincide, cuando tanto desde el gobierno de la ciudad como desde el gobierno de la nación se ha reconocido que Melilla está pasando un impacto socioeconómico histórico y que se van a generar sendos, por un lado plan estratégico y por el parte del gobierno plan integral. Yo todavía no sé de qué partidas lo van ustedes a ejecutar, porque ha bajado un 24%. Las partidas de las que ha hablado la delegada y que estaba explicando también Fidel en su alocución, está muy bien porque por supuesto el hospital hay que terminarlo, está muy bien porque el Colegio Gabriel de Morales habrá que terminarlo, está muy bien porque habrá que subir con la subida de toda España el tema de las pensiones y las subidas que se hayan pactado, pero no hay un euro nuevo para nada más, para ningún proyecto más en toda la ciudad.
Lo único nuevo que hay es la consignación de los 5 millones de euros, estamos de acuerdo, para la modernización de la frontera, que cada X tiempo tiene que estar experimentando una mejora. ¿Dónde están las partidas para sacar a Melilla del agujero en el que estamos? 24% de descenso en los presupuestos. Luego también me llama la atención que Mohamed dice que sí, que le parecen unos presupuestos de ámbito social, cuando se ha ido medio partido de coalición por Melilla a hablar con Compromís, nuevamente, como en los presupuestos pasados y de forma infructuosa, presentar sus presupuestos precisamente en esas áreas que son esenciales, el desempleo juvenil, enmiendas. Las enmiendas, Claro, sí. perdón, me he explicado mal, quiere decir que para presentar enmiendas a estos presupuestos, que como el año pasado tampoco se aceptaron por el Partido Socialista. Y a este respecto quiero decir que en los presupuestos del año pasado, los que también nos quedamos muy desencantados, nosotros elaboramos hasta 12 enmiendas, muchas de las cuales incorporamos las que había presentado Coalición por Melilla a través de Compromís, y el Partido Socialista las paró todas las tumbó, entre ellas hasta el ecosistema fiscal que habían pactado Ceuta y Melilla, que presentaron de forma rimbombante en el foro económico del Faro, que estuvo muy bien para explicar unas medidas que necesitábamos para poder atraer inversión. Ni siquiera ese ecosistema fiscal que habían acordado las dos ciudades y que nosotros incluimos en nuestro presupuesto se aprobó. Pedimos dinero para un plan de empleo, se echó para atrás en los presupuestos del año pasado. Pedimos dinero especial para hacer la OSP, las líneas de servicio público Málaga y Madrid, que todos estamos de acuerdo que ahora mismo, como no arreglemos el tema de los transportes en Melilla, no va a venir nadie y esta ciudad no va a haber quien la reconozca, y tampoco se ha incluido ni un euro más para el transporte y la movilidad en estos presupuestos, 24%. Son unos presupuestos absolutamente decepcionantes para nuestra ciudad. Bueno, no pues, sé si algo sí tiene que aportar en cuanto al debate. Sí tengo que aportar, porque evidentemente entiendo que sea decepcionante porque siempre se quiere más y tal, pero yo creo que la explicación... No hay inversión, yo he estado callado. No pasa nada, te estoy interrumpiendo, estoy hablando no era eso. Pero yo creo que la secretaria general del Partido Socialista, Gloria Roja, lo dijo tremendamente claro. Si en el año 2022 teníamos 59 millones de presupuesto, como 96, y después en el año 2023 tenemos 45, pero resulta que una obra como el Hospital Universitario, parada por cierto desde el año 2012 en esta situación, bueno, y te lo dice alguien que ha trabajado 32 años en sanidad y que ha sido precisamente el portavoz de la crítica de esta situación. Sabrás el desastre que hiciste con el contrato, ¿no? Sí, por supuesto que sea el contrato por supuesto que os condenó la justicia, claro, porque erais no malos pagadores, porque erais malos que no quería firmar ningún funcionario Fidel. Malos pagadores. Pero las matemáticas son fáciles. O sea, si tú tienes 59 millones y el año siguiente tienes 45 y hay 37 millones que se han ido porque se han ejecutado en el hospital universitario, lógicamente no. Pero mira por dónde la media que tiene en relación con la existente en el resto del Estado español, pues resulta que nosotros invertimos 500 euros por un promedio de 200 euros en el resto del territorio. Hombre, se podrán quejar más el resto de los territorios insulares, pero para terminar además en esta situación comparativa, que yo me creía que lo que íbamos a hablar era precisamente de esto, que son los presupuestos, no de lo que decía, pero yo recuerdo los últimos 5 años de Mariano Rajoy y los últimos 5 años de Pedro Sánchez. Mira por dónde hay en los presupuestos de Mariano Rajoy un 45,5% menos de inversión pública. Es decir, ¿no estáis diciendo que no estamos invirtiendo cuando en los 5 años de Rajoy invertisteis 45,5 millones menos? Por la situación ruinosa que nos dejaste. Bueno, pero estuvieron a punto de rescatarnos, Fidel, que parece que no tenéis memoria. Y después... ¿Qué parece que no tenéis memoria? Y después parece que... Hombre, había que hacer unos presupuestos restrictivos. Parece que no estamos sabes en que... 3.000 y pico millones, 32.000 millones de deuda. Sí, pero en la época... Vamos a ver, estás hablando del año 2012, estamos en el año 2022 y los presupuestos de ahora, lo que dice la realidad es que son 284 euros por habitante en el resto del territorio nacional, porque ¿qué quieres y nosotros contar? El impacto 500, que tenemos 525 en pagar euros. El 75% de subvención, que no tenemos carreteras, que no tenemos nada, que es un 24% menos. Vamos a ver, si a mí me parece muy bien que pidáis todo lo que sea. Pero no es que pidamos, es que no nos castiguéis. Hay dos cosas que ser evidentes, pero si vosotros fuisteis los primeros que castigasteis a todos los melillenses en ruina, pero vamos a ver, dejasteis, otra vez te vuelve a remontar al año 2012. Mira, si no tiene, vamos a ver, estos presupuestos son expansivos, los ¿verdad? Son expansivos, no hay techo de déficit, no hay techo
de no déficit. te metas en el ¿Por qué no habéis 2012, metido más que te estás presupuesto? confundiendo. ¿Con qué se va a hacer el plan integral? ¿Y el plan estratégico? Que te estás diciendo, ¿Con qué se va a hacer? Pues se van a hacer con el dinero que pone el Estado, el dinero que va a poner el Estado español en política territorial. En política territorial. No lo metemos dentro de la ley de los presupuestos generales del Estado. Sí, no lo veo, no lo hemos visto. Mira, no te preocupes que sí estará. Mira, ¿sabes lo que son nunca has visto? inversiones plurianuales. ¿Sabes lo que nunca has visto? vamos a concluir Lo que no y ahora has visto. pasamos a Pues Fadela. aquello que nunca había ejecutado. Porque poner en los presupuestos una serie de cosas y no haberlo ejecutado. ¿Qué no había ejecutado? Pues mira, cuando llegamos al gobierno de la nación, resulta que nos encontramos que la escuela de idioma y la escuela de música llevaban 3 años cerradas. La pusimos en funcionamiento. Jardín Valenciano la teníais paralizado con la obra. La pusimos en funcionamiento. Gabriel de Morales, el año pasado, 2.600.000. Este año, 2.400.000. Empezados y aprobados, pero dejasteis un país en ruina. Hospital universitario paralizado por ser malos pagadores. Pero vosotros sabéis lo que hace eso. Y por cierto, vuestro proyecto que siempre decís, la ampliación del puerto, señores. Os tenía que caer la cara de vergüenza al Partido Socialista de paralizarlo. Bueno, pues ¿sabes lo que sucede en la ampliación del puerto? Que al día de hoy, al minuto de hoy, a la hora que hay, no existe el informe de impacto ambiental. Primero se pone el informe de impacto ambiental. Se salvó con una excepcionalidad en el cambio de la ley por el interés público del puerto. No tenemos derecho, perdóname, Fidel. Totalmente. Le voy a hacer una pregunta nada más. El tono un poco más calmado, si puede ser. No, pero por Dios, no. Estamos debatiendo. Nosotros tenemos una relación personal estupenda en ese aspecto. Como melillense, ¿no te gustaría o no ambicionarías que Marruecos tiene el Tánger Med, un buen puerto maravilloso, está generando otro puerto maravilloso en Nador, y nosotros tenemos que conformarnos con no poder sacar la cabeza ni la bocana? ¿Eso te parece? A mí me parece que tenemos que haber defendido la ampliación del puerto con uño y dienta. Estaba completo. En la autorización ambiental se hizo la salvedad y se consiguió introducir el cambio legislativo porque era de interés público. Mira, ¿es que vamos a decir con alegría que nos hemos quitado, 25 hectáreas más de suelo? ¿De quién? De Melilla. ¿Qué es lo que tenía el puerto? 25 hectáreas más ganadas al mar. Ganadas al mar. El plan estratégico de la ciudad, cada 5 minutos, cada 4 renglones dice, no tenemos suelo. Tenemos que hacer energía alternativa, no tenemos suelo. Necesitamos viviendas sociales, no tenemos suelo. Y hemos tirado a la basura 25 hectáreas. Para que hable eso no tiene explicación, porque no tenemos eso mucho no tiene tiempo. justificación. Al día de hoy, ahora mismo, ni informe de impacto ambiental. Vamos a parar este debate. Paula, vamos a parar este debate porque entonces no puede hablar Mohamed Bouchian. Así que interesante. Cuando pida ya, pero cuando pida, por favor, calma. No, vamos a ver, el histórico está allí. Es evidente que las inversiones, es decir, se puede entender, dice Fadela, que efectivamente la crisis de aquella década o de aquel quinquenio efectivamente condicionó el esfuerzo presupuestario del Estado, pero lo que sí es cierto es que durante estos años el esfuerzo inversor ha sido notable, insisto, que insuficiente desde mi punto de vista. Pero creo que para la mayor parte de los melillenses. Y luego creo que también estos presupuestos, insisto, no consiguen abordar muchos de los problemas que sigue afrontando gran parte de la población. Insistiendo, reconociendo efectivamente que tiene un carácter social, ¿de acuerdo? Creo que en Melilla, es decir, hay problemas endémicos de carácter estructural que tienen que ver con la vida diaria de mucha gente, es decir, con necesidades básicas que siguen sin afrontarse y que necesitan de un mayor esfuerzo por parte de, en este caso, a través de los presupuestos. Porque a fin de cuentas, mucho más allá de la palabrería, los presupuestos son la expresión cifrada de la política. Es decir, la política realmente, la real, la auténtica, son los presupuestos. Y en ese sentido, es decir, que efectivamente, reconociendo lo anterior, es decir, se explica por qué en este caso pues Coalición por Melilla ha decidido a través de, en este caso, de Compromís elevar determinadas enmiendas para que se tengan en cuenta. Luego hay otro aspecto que insisto, y esto no tiene que ver con ninguna formación política, pero el Estado tiene una deuda histórica con la ciudad de Ceuta y Melilla, insisto, que tiene que ver con la exclusión durante décadas del sistema de financiación autonómico que ha hecho que llegara mucho menos dinero y que esa deuda histórica debe compensarse también, como se ha hecho con otros territorios, por ejemplo con Andalucía, y sigue sin abordarse ese tema. Por lo tanto, sí, insisto, Melilla necesita un plan de choque para afrontar las necesidades de muchos melillenses que durante décadas no han podido atender a sus necesidades básicas y que hoy siguen a duras penas cubriéndolas, y luego en segundo lugar el Estado debe compensar esa deuda histórica por las razones que he expuesto anteriormente. Pues no tenemos mucho tiempo y esto, pues, este debate es muchísimo más amplio en cuanto a los presupuestos, ¿no? Que habrá que esperar también al tema de las enmiendas, saber cuáles son. También el Partido Popular, Juan José Imbroda, pues criticó y habló de que se podrían tomar otras medidas, pero no tenemos mucho más tiempo. Pero antes de acabar, no sé, Fadela, si habías comentado algo de turismo, transporte,
o que no, sí, que no he había... dicho que pedimos tanto en la enmienda del presupuesto del año pasado como lo vamos a hacer también en esta enmienda, y yo lamentaba que el Partido Socialista lo hubiera echado para atrás, porque pedíamos una cantidad de dinero para poder también declarar de interés el servicio público en las líneas Padriz y Málaga, porque hasta ahora, como había un número de frecuencia y había una suficiente oferta, tú no podías declarar interés de servicio público una línea que estaba suficientemente participando en la competitividad. Pero la nueva situación que tenemos en Melilla, todo lo que ha pasado, la frontera, el COVID, etc., ahora mismo hace necesario que tengamos que tomar una medida drástica para poder atraer a turismo, para poder atraer simplemente a visitantes, porque la ciudad se está decayendo de una forma importante. Entonces, 10 millones de euros creo que están en la enmienda que pedimos el año pasado, no me haga mucho caso la cantidad, aunque lo tengo aquí, para declarar la OSP línea... Como lo has comentado rápido por, el tema de transporte en el puerto, aeropuerto, y claro, para el tema de turismo, o sea, si hay presupuesto. Bueno, hay 2 millones de euros, preguntamos qué pasó con los 3 del año anterior. Lo comento rápidamente, y en la siguiente tertulia, si se sigue hablando de los presupuestos, podemos hablar de transporte, seguimos hablando de frontera más detalladamente. Bien. De salinizadora, que son 9 millones por ahora. Sería, en cuanto al puerto de Melilla, 5,32 millones, 2,2 millones aeropuerto de Melilla y otros 2 millones de euros para un convenio sobre la estrategia de resiliencia turística. Pero estos son unos datos que dejamos aquí para ver si podemos continuar el debate, ya sería la semana que viene. No tenemos más tiempo, pero muchísimas gracias a todos por este debate. Mohamed Busián, muy buenas noches, gracias. Fidel Moga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Fadela Mojatar, muchas gracias. Gracias, Paula. No tenemos más tiempo porque el debate es mucho más amplio y se quedan las cosas en el tintero. Nos disculpamos, pero tenemos que concluir, así que muchísimas gracias. Aquí terminamos la tertulia de este jueves 13 de octubre, pero les esperamos el martes que viene con las entrevistas. Muchísimas gracias.